Pasamos al punto 10º. Es una moción presentada por el Grupo Socialista con registro del grupo de número 13.076 sobre la bonificación y normas acerca del uso del metro de Sevilla. En este caso, señor Méndez. ¿Quién va a la moción, señor Méndez? Gracias, señor presidente. El Grupo Municipal del PSOE trae una moción sobre bonificación y norma de uso del metro de Sevilla, tal como se apuntaba y así consta en el orden del día. Desde que se inaugurara la línea de metro de Sevilla, la comunicación entre Mairena y la capital se ha facilitado sobremanera, convirtiéndose sin duda en la forma más ágil de llegar a muchos puntos de Sevilla. El transporte colectivo debe potenciarse por ser más rápido, seguro y por provocar menos impacto medioambiental en la línea de lo que hemos estado tratando en el punto anterior. Pero hay casos en que, bien por la situación económica de la persona usuaria, bien por las normas de uso impuestas por la empresa que gestiona la línea 1 del metro, se dificulta el uso de este medio de transporte. Mairena del Aljarafe es un municipio de la provincia que más alumnado envía a Sevilla a estudiar a sus universidades, además de otros muchos que siguen otras modalidades de estudio como los ciclos formativos. Para sus familias, sostener este transporte supone en muchas ocasiones un esfuerzo demasiado costoso teniendo en cuenta la coyuntura económica del país y la elevada tasa de desempleo. El llamado Bono Plus 45, por tener una caducidad mensual, no resulta suficiente si se tienen en cuenta los días festivos en el calendario estudiantil, además de resultar escaso para quienes deben viajar a Sevilla en 2 ocasiones por tener un turno partido, práctica o similares. Por otro lado, la juventud en general encuentra en el metro un gran aliado en su búsqueda de ocio y cultura, pero al elevado precio del billete del metro, comparándolo con el precio del resto de ciudades españolas, en relación al precio por kilómetro recorrido, hay que añadir como inconveniente la temprana interrupción del servicio, 23 horas en 3 semanas, 2 horas los viernes y sábados. Resulta asimismo paradójica la limitación de pasajeros con bicicleta cuando se están uniendo 2 localidades con una amplia red de carriles bici, del mismo modo que existe una demanda popular del derecho a poder viajar junto a mascotas, que reducen las opciones para realizar el trayecto al uso del vehículo particular. Por todo ello, presentamos ante el Pleno para su debate y aprobación, si procede, la siguiente propuesta de resolución. Primera, gestionar con la empresa concesionaria un bono metro estudiante para que este tipo de usuario no tenga que ver comprometido su derecho al acceso a la educación. Segunda, instar a la empresa gestora a su adhesión a la oferta de descuento del que se proporciona a los titulares del carnet joven en otros medios de transporte como trenes, autobuses, alquiler de vehículos, etc. Tercera, solicitar asimismo una ampliación horaria en el servicio durante toda la semana. Cuarta, negociar con la empresa una reformulación de sus normas de uso, dando cabida a mascotas y un mayor número de bicicletas. Muchísimas gracias, señor Méndez. ¿Intervención en este sentido? Por todos los grupos. Señor Izquierdo. Sí, bueno, ante todo decir que nos parece una moción que tiene un espíritu que por supuesto apoyamos porque es verdad que lo que hay que promover desde las instituciones es el transporte público, el hacer ciudades más habitables, más para las personas. Y nos gusta la moción. Entendemos que el espíritu que el PSOE le ha querido dar a la moción es por favorecer, digamos, al colectivo de estudiantes, aunque sí pensamos que hay otros colectivos que también deberían de verse beneficiados de poder usar el transporte público. Por ejemplo, bueno, muchísimos, ¿no? Yo en cuestión quiero recalcar también el coste que para cualquier familia de 4 miembros supone el desplazarse en metro, por ejemplo, de Mairena a Sevilla, teniendo en cuenta que los niños a partir de los 3 años ya abonan el coste íntegro, lo que realmente es una de las ciudades donde los niños pagan más y más pronto.
porque tenemos, por ejemplo, en Madrid, donde los niños viajan gratis hasta los 7 años, tenemos Valencia, tenemos Barcelona, donde los niños pagan gratis hasta los 14 años, o sea, no hubo ciudades, digamos, gobernadas por ayuntamientos de todos los colores y de todas las clases, realmente los niños pagan a unas edades muy superiores a lo que lo hacen aquí en Sevilla. También decir, bueno, que entiendo que no es el espíritu de esta moción el plantear todo lo que es la tarifación del metro, pero bueno, sí me gustaría que a lo mejor en otro momento pues lo abordáramos, aunque sí creo que me han comentado los compañeros de Si Se Puede que han presentado una enmienda en ese sentido, que desde luego la veo con buenos ojos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Grupo Ciudadanos, señor Río. Sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, no es un tema nuevo, no es un tema nuevo, ya lo hemos abordado en distintas ocasiones, sobre todo con motivo de la modificación de horarios de la biblioteca, en la que muchos estudiantes y opositores pues se veían obligados a utilizar el metro, y de alguna manera pues entendíamos que había que hacer un esfuerzo en ese sentido, contactando con la empresa afectada para que de alguna manera pues se produjese algún tipo de beneficio, algún tipo de descuento para este colectivo, ¿no? Tal y como, prosiguiendo con lo que ha dicho la señora Izquierdo, y la enmienda de Si Se Puede, Mairena, efectivamente, yo creo que hacer un revolótum de todo esto no tiene sentido. Me explico. Yo creo que deberíamos ir por partes. Ahora estamos con esta moción donde afecta a un colectivo perfectamente identificado, pero si empezamos a ampliar de manera, digamos, no digo que injustificada, cuidado, al número de afectados, pues podemos llegar a lo que se llama la parálisis por el análisis, ¿no? Que no se ponga en marcha por estudiar alternativas viables y que interesen a todas las partes esta medida. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Río. Señora Abad. Buenas tardes a todos. Bueno, no sé si muy bien, si tiene mucho sentido esto, pero simplemente, señor Río, todas somos señoras. Esto de señorita ya pasó un poco a la historia, pero bueno, no pasa nada. Nosotras somos estupendas y estamos muy contentas con lo que nos diga. Bueno, vamos a ver. Mi grupo municipal ha puesto por registro una enmienda a esta moción, que por supuesto la moción pues la vemos estupendamente, nos parece muy bien que se tenga en cuenta al colectivo joven, por supuesto lo de las bicicletas, las mascotas y el horario al 100%, pero es que nos parece insuficiente absolutamente, porque con cualquier persona que hablemos del pueblo por la calle, la queja que siempre se tiene, además del horario, es el precio. El metro de Mairena es muy caro, no es asequible a la mayoría de la población. A muchas personas de Mairena no les merece la pena coger el metro cuando viajan en familia, en familia o cuando viaja un grupo de personas, es que no merece la pena porque es muy caro. Eso no solo lo sufren los estudiantes, que también. Pero entonces nuestra propuesta era que aceptamos absolutamente los puntos 3 y 4, pero incluíamos 3 puntos más. Por una parte, el gestionar con la empresa igualmente el cambio de bonificación. Vamos a ver, hay una bonificación que se hace actualmente a las familias numerosas, que es un mínimo del 25% en función del número de miembros que tenga la familia, y proponíamos que esa misma bonificación se amplíe a personas en situación de desempleo, a pensionistas, a los estudiantes, como bien dice la moción, y a familias con bajos recursos económicos. De esta manera realmente sí estaríamos dando respuesta con la moción a los problemas reales de la ciudadanía de Mairena. En segundo lugar, también sería instar a la empresa a establecer un bono de carácter mensual o semanal que realmente abaratase el precio del billete, dado que el 45 plus a todas luces es insuficiente. El bono mensual y semanal lo tienen
todas las ciudades, o sea, no sería nada extra. Y por último, la gratuidad para los niños menores de 7 años, que también es algo que no íbamos a descubrir la pólvora. Eso está instaurado en muchas ciudades, en grandes ciudades y en muchas ciudades de España. Con lo cual, estos puntos que nos parecen fundamentales es que la moción solo atendiendo a estudiantes nos parece muy corta, muy insuficiente y que realmente no es el sentir de la calle, no es el sentir de la ciudadanía ni de la mayoría. Muchísimas gracias, señor Abad. Grupo Popular. Sí, muchas señor gracias. de la Rosa. Buenas tardes, compañeros de cooperación. Buenas tardes a los vecinos que nos acompañan. Efectivamente, desde el Grupo Popular vamos a aprobar también vamos a apoyar esta moción del Grupo Socialista. Como dice el señor Río, no es una moción que venga nueva a este pleno. Se ha discutido en numerosas ocasiones, fundamentalmente en la legislatura pasada, donde se pasaron momentos muy complicados con el transporte público en la provincia de Sevilla. Está muy bien el espíritu, claro, animamos al Partido Socialista a sentarse con el concesionario y a intentar arañar todas las bonificaciones que se puedan, con mascotas, con bicicletas, para mayores, para pequeños, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Pero lo paradójico es que hoy traiga el Partido Socialista esta moción a este pleno, cuando es el responsable del desastre del transporte público de la provincia. Quizás si los autobuses, quizás si el transporte público de la provincia de Sevilla fuese mejor, el metro costaría más barato, se tuviese que usar menos, pero claro, es que llevamos muchos años en el consorcio de transporte sufriendo muchas reducciones de líneas, reduciendo muchas bonificaciones donde el Partido Socialista, de una forma directa, sin tener que hablar con ningún concesionario, podía haber luchado y no lo ha hecho. El Partido Socialista, Izquierda Unida también, con la señora Granada Santos. O sea que hemos vivido en el consorcio gobiernos de varios colores y no hemos conseguido bonificaciones ni aumento de líneas, sino todo lo contrario, supresión de bonificaciones por consumo de tarjetas, reducción de mejoras, reducir y suprimir líneas, y todo eso repercute en el transporte público de la provincia. Y es paradójico también que se hable de lo divino y lo humano por parte del Partido Socialista, y si se puede en Mairena al ente con más beneficiados, porque claro, podemos beneficiar. ¿Cuál es el límite, señora Abad? Sí, pero bueno, podemos ampliarlo, todo el que se monte, porque después hay una realidad importante que a mí me gustaría que explicase el Partido Socialista. Esto se aprobará hoy, pero esto después, ¿quién lo paga? Bonificamos a todo el que se monta. Y una pregunta que le voy a decir yo al Partido Socialista, y conoce perfectamente el problema que hay detrás, ¿se va a bonificar a todos los estudiantes o solo a los de Mairena? ¿Se va a bonificar a todos los jóvenes o solo a los de Mairena? Señora Abad, ¿a todos los pensionistas o a solo los de Mairena? Señora Abad, ¿a todas las familias con bajos recursos de Mairena o de cualquier parte de la provincia? Y se lo digo por una razón. Menos mal, el señor Conde nos puede ilustrar, que el convenio de metro se ha suspendido. Se ha suspendido por parte del Grupo Popular que lo estuvo luchando. Un convenio de metro que firmó el Partido Socialista años antes de que se pusiese en marcha, en abril del 2009, el metro, donde el Partido Socialista gestionó con el señor Salgueiro y con la Junta de Andalucía lo que suponía el billete tarifario, porque el metro costará muy caro, pero un usuario no paga lo que cuesta el billete. Un usuario no paga con 0,82 un salto de metro, no. Aquí están pagando también más personas. Están pagando las administraciones de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mairena, que si no se hubiese suspendido ese convenio de metro, estaría pagando, creo que, señor Conde, si no me confundo, 1 euro por cada persona que se monta en el metro. Y es justo, señor Abad, y es justo, señor del Partido Socialista, que los maireneros le paguen 1 euro a personas que no son de Mairena y se monten en la estación de Mairena. ¿Es justo? A lo mejor no. Pues todo eso se discutió antes de que se inaugurase el metro, y lo conoce perfectamente el Partido Socialista. Y ese convenio por eso se suspendió. Si ese convenio no se hubiese suspendido, el Ayuntamiento de Mairena estaría ahora mismo en la auténtica ruina. Porque cada vez que se monte una persona en Ciudad Expo o en Cavalleri, pagamos nosotros 1 euro. Hagan ustedes memorias de la Semana Santa, de las ferias, de los fines de semana. Gente que aparca coches que no son de Mairena y se montan en el metro, que me parece perfecto, pero eso lo paga Mairena. Menos mal que está suspendido el convenio. Con lo cual, es fantástico todas las mociones que traigamos aquí. Siéntese usted con el concesionario, discuta bonificaciones. Cosa que dudo que le acepte cuando tenemos un convenio de metro suspendido donde le debemos muchísimos miles de euros
y por otro lado usted en el consorcio está suspendiendo las bonificaciones. Pues le va a decir del metro, hombre, ¿por qué no usted pone más bonificaciones en el transporte público y cambia esos autobuses verdes que llevamos viendo por la provincia de Sevilla no sé cuántos años y usted complementa un poco el servicio de metro? O sea que está muy bien todo lo que se traiga aquí, todas las bonificaciones, los vamos a apoyar, por supuesto, pero esto se ha discutido una barbaridad en este ayuntamiento y en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, y lo han hecho los señores del Partido Socialista. Y que ahora el Partido Socialista, que se ha sentado en una mesa y ha cerrado un billete tarifario donde el Ayuntamiento de mañana tiene que pagar 1 euro, nos va a pedir bonificaciones. Pero bueno, esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Por qué no cerró el señor Conde otro billete tarifario? ¿Por qué no esa responsabilidad la tiene solo la Junta de Andalucía? ¿Por qué no la tiene también la Delegación de Fomento de Sevilla? Porque se montan más personas que no son de Mairena. Nosotros vamos a apoyar esta moción, pero nos gustaría desde el Partido Popular seriedad en las propuestas y realmente que sean propuestas factibles. ¿Usted se cree que con la que tenemos liada, con un convenio de metro suspendido y con bonificaciones del consorcio tiradas por los suelos, que sois jóvenes, que somos jóvenes, reducciones de líneas de autobuses que se están suprimiendo los fines de semana, nos van a decir estupendo? Nosotros vamos a apretarnos el cinturón, pero le vamos a dar al señor Conde bonificaciones de estudiantes. No tiene ni pie ni cabeza. Y se hace una foto con el alcalde de San Juan hace unos días con los follones que tenemos con el metro. Me parece fenómeno. Un poco de seriedad. Un poco de seriedad. Es paradójico, a lo mejor el señor Méndez no estuvo en la legislatura pasada, es paradójico que el Partido Socialista, que es el que tiene montado el tinglao y el follón con el transporte público en la provincia de Sevilla, sea el que traiga hoy moción sobre bonificaciones y normas de uso del metro de Sevilla. Cuando lo pudo decir, no lo hizo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor de la Rosa. Señor Méndez. Bueno, la punta que se le está sacando a todo esta tarde, con lo poco que... No, que no le toca al señor Méndez, le toca a la señora Izquierdo. Vale, pues entonces seguimos, porque el segundo turno lo cierra el señor Méndez. Perdón. Juan, perdón. Venga, el segundo turno se abre. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? ¿Nada? Señor Tarno. A ver, señora Abad. Bueno, yo creo que las preguntas que me hace el señor de la Rosa son retóricas, porque el señor de la Rosa sabe perfectamente que tanto yo como mi grupo municipal, como la asamblea que me respalda, siempre vamos a estar a favor de los más necesitados. Entonces, a mí no me duele, ni a ninguno de nosotros, no nos duele tanto el euro que vamos a gastar en que se monte en el metro un parado o una familia con bajos recursos, como sí nos duele y muchísimo, por eso hemos votado en contra, el montón de euros que se le van a dar a las entidades financieras para pagar las deudas que este ayuntamiento tiene contraídas. Entonces, no me hable de euros que vamos a pagar los maireneros en que se monte un parado o una parada o un estudiante en el metro, cuando acabamos de aprobar lo que acabamos de aprobar. Señora Base, prosiga. Perdón. Venga, ¿alguna intervención, señor Tan? Sí, como una aclaración. Gracias a que se pagan las deudas a las entidades financieras, se pueden construir metros, se pueden construir autovías, se pueden construir estaciones de trenes, se puede mejorar la vida de los ciudadanos, porque si las administraciones públicas no tienen capacidad de endeudarse para poder financiar proyectos, no tendrían ninguna posibilidad de hacer todas esas cosas que necesitan los ciudadanos más necesitados. Ese discurso de que hay malos y buenos y entidades financieras, se paga lo que se debe porque es la única opción para poder seguir funcionando. Porque si tenemos la costumbre de no pagar lo que no se debe, perjudicaremos fundamentalmente a pequeños empresarios, a comerciantes, que como no cobren sus deudas, muy complicado lo van a tener salir adelante. Porque es un principio básico en la vida, pagar lo que uno debe. Mire, el quid de esta cuestión, ¿qué es lo que la hace distinta? Es que el metro de Sevilla es un metro absolutamente distinto al resto de los metros de España, porque no es un metro público. Su modelo de gestión es una concesión administrativa. Ese partido que no privatiza, pero que resulta que privatizó el metro de Sevilla.
El Metro de Sevilla no lo gestiona una empresa pública como en Madrid, una empresa pública como en Bilbao, una empresa pública como en Barcelona, una empresa pública como en Valencia. Lo gestiona una empresa privada. En este caso ya creo que es un fondo australiano, que creo que es el actual propietario de Metro de Sevilla, después de la compra a distintos operadores españoles. Por eso hay que dirigirse al concesionario. No. Vamos a votar que sí a la moción, pero está mal planteada. Habrá que dirigirse al que hizo la concesión, o sea, a la Junta de Andalucía, porque si no le modifica el contrato de concesión a Metro de Sevilla, es imposible que tome este tipo de decisiones. Es que los horarios, por ejemplo, que tanto nos preocupan, están en el contrato de concesión. Entonces, habrá que cambiar el contrato de concesión. La concesionaria, mientras la Administración autonómica aumente el pago, no va a tener ningún tipo de problema. Al revés. Si se modifica el contrato de concesión, la Junta de Andalucía se compromete a pagar de otra manera, pues el concesionario aceptará. O sea, esa es la gran diferencia con el resto de comunidades autónomas. La diferencia, por ejemplo, con Madrid, que el Parlamento de Madrid aprobó, porque es el legítimo propietario, los ciudadanos de Madrid, de la comunidad, aprobó, por ejemplo, un abono joven. ¿Sabe usted cuánto cuesta el abono joven en Madrid? ¿Cuánto paga un joven en Madrid por montarse en el metro al mes? 20 euros. 20 euros. Pero no para una línea Montequinto-Mairena, sino la red de metros más extensa de España. 20 euros. ¿Sabe lo que se paga en Barcelona? 105 euros al trimestre. 35 euros pagan al mes los jóvenes de Barcelona. ¿Sabes cuánto pagan en Bilbao? Entre 220 y 292 euros año, es decir, entre 18 euros y medio y 24 euros dependiendo de las zonas tarifarias al mes. Aquí tenemos el metro más caro de España. Así es muy difícil que la gente opte por el transporte público en vez de por el transporte privado. ¿Y saben por qué es el metro más caro de España? Porque es una concesión administrativa. Porque no es un metro gestionado desde lo público. Tanto que hablan ustedes de lo privado y de lo público, es que hay cosas que tiene que hacer la iniciativa privada. Pero en el transporte público, si no se hace un buen acuerdo, si no se llegan a acuerdos que posibiliten que el concesionario tenga su legítimo beneficio, pues nada de esto es posible. Por eso vamos a votar que sí este brindis al sol. Pero lo que tienen que convencer ustedes a la Junta de Andalucía que modifique el contrato de concesión administrativa con el Metro de Sevilla. Por cierto, a ver si son también capaces de convencerle de que amplíen la línea y seamos capaces al menos de tener una cruz o una X, es decir, una segunda línea que no solamente vaya de Mairena a Olivar de Quintos, sino también desde San Jerónimo a Bellavista, que permitiría dar continuidad a esa red de metro. Ya hemos visto incluso que hoy plantea la Junta de Andalucía la posibilidad de sustituir los proyectos futuros de metro por más autobuses y tranvías, porque se va improvisando permanentemente en el modelo de transporte en el área metropolitana de Sevilla. Entonces, bien, queremos evidentemente un metro más barato, en verdad para los jóvenes y para todos los demás, que es enormemente caro el metro. Es que el metro es muy caro. Yo soy usuario habitual del metro en Madrid y con un bonobús que me sirve igual para el autobús, para el metro, me muevo por la ciudad muchísimo más barato que en Sevilla y con distancias muchísimo mayores. No hay ningún problema de coordinación entre ayuntamientos, comunidad autónoma, ni muchísimo menos. Aquí somos una extraña excepción. Por eso, bienvenida sea la propuesta, pero se equivoca, no es Metro el responsable. La administración que firmó un acuerdo con Metro de Sevilla a través de una concesión administrativa. Por eso vamos a votar que sí, pero este es el claro ejemplo de el doble discurso socialista, ¿no? Estamos en contra de las privatizaciones, pero el transporte público está privatizado. Hemos visto antes, como decía el señor León, en la ley de base de régimen local, en la primera función de la policía local es
la protección de la corporación municipal y de los edificios y bienes municipales. Ese es el primer punto. Entonces, ustedes han privatizado también el cuidado de los parques en vez de asumir lo que tendría que asumir lo que es los responsables del mantenimiento, del orden y la seguridad de los edificios y de los bienes del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, que es como dice la Ley de Base del Régimen Local. Por eso ese doble discurso de lo privado y lo público, y luego hacen ustedes lo que más les conviene. La suerte es que todavía hay gente que les cree, esa es la suerte que ustedes tienen. Pero bueno, eso se acaba, no se preocupen. Muchísimas gracias, señor Tano. Señor Méndez. Bueno, me alegra saber que prácticamente todos estamos de acuerdo con el contenido de la moción. Espero seguir legitimado, aunque se ha pedido en mi dimisión. Prometo no romper más cuartos de baño por zona. Y bien bajito que se pone aquí los niveles de división. Alguno va a tener que hacer un casting para conseguir concejales. En respuesta a lo que decía María Izquierdo, la señora Izquierdo, en cuanto a otros colectivos a beneficiar, y enlazándolo también a lo que decía el señor Ríos, no podemos ser, como él mismo decía, un totum revolutum, porque al final incluso vamos a despistarnos del eje central y del espíritu de nuestra propia moción y de la esencia de la misma, que era beneficiar a los jóvenes. Yo no he dicho mayores, etcétera, como decía el señor de la Rosa, he dicho lo que he dicho y escrito está, lo he leído literal, lo habrá dicho otro grupo, yo no. Sí que es cierto que que nuestro grupo está no tiene ningún inconveniente, todo lo contrario, en incluir a los niños menores de 7 años en la moción. Voy a coincidir con el señor de la Rosa en que todo tipo de colectivos, si son de este pueblo, si no son, eso enmarronaría tanto la moción que sería difícil incluso plantearla a la empresa, a la Junta de Andalucía o a quien, en la línea de lo que decía el señor Tano, a quien correspondiera. En cuanto a la apreciación que hace si se puede Mairena en la moción, la enmienda que ha presentado hoy, el Grupo Socialista no discute la perspectiva de otras enmiendas ni está cerrado a discutir otras mociones de este tipo. Es más, si la trabajamos juntos y la vemos adecuada por todo, pues aquí estaremos para debatirla. Pero nuestro espíritu en esta moción era favorecer a los jóvenes, a los estudiantes y también, y no se olvide, el tema de poder habilitar más, ampliar el horario, que ya fue objeto de una moción del Partido Popular incluso en el 2014, y ampliar el tema de bicicletas y mascotas. Como decía, yo no he mencionado nada de mayoría y demás, una propuesta alternativa de Podemos, a quien de Si se puede Mairena, perdón por el lazo, a quien le invito a que presente cuando lo crea oportuno una moción en ese tipo y la discutiremos. ¿Cómo se va a pagar todo esto? Si hay un colectivo, decía el señor de la Rosa, que cómo se iba a pagar todo esto si hay un colectivo que va a pagar menos. Por la ley de la oferta y la demanda, ceteris paribus, si va al precio aumentará la demanda de los ciudadanos. Eso lo sabe usted, que sé que está muy instruido en estas lides. En conclusión, simplemente decirle eso, aceptaríamos en la enmienda la propuesta que, si no es así me lo corrige, ha lanzado la señora Izquierdo de incluir incluso en su enmienda el grupo Si se puede a pedir la gratuidad para los niños menores de 7 años. Muchísimas gracias, señor Méndez. Bueno, pues por terminar antes de la votación, ¿se imaginan ustedes hoy Sevilla sin metro? ¿Se imaginan hoy Mairena del Aljarafe sin metro? Porque a veces, cuando uno escucha los discursos, y es cierto, estamos permanentemente, incluso los responsables públicos, exonerándonos siempre o exhortándonos siempre a un discurso de derrota y de crítica, y es bueno. Y lo que hace aquí el Grupo Socialista es recoger como partido político que es, y herramienta también de la sociedad, la demanda establecida por colectivos ciudadanos, en este caso universitarios, que se han acercado a ese grupo político, le han establecido una situación de mejora o de propuesta y lo trae como herramienta política que es al debate posible. Yo no digo que nunca lo del pasado sea mejor. Lo que no es cierto es que no analicemos de carácter general
el presente pensando en el futuro. Y hoy, por lo que he escuchado aquí, está claro que estamos de acuerdo en que la situación tarifaria, sobre todo para este colectivo, tiene que ser mejor, la ampliación del horario tiene que ser mejor y, si cabe, la revisión de todos y cada uno de los proyectos tiene que ser mejor, y ese es el acuerdo que hoy aquí tomamos, por cierto, en la Semana de la Movilidad y en el Día Sin Coche, porque posiblemente el Grupo Socialista también estudia sus mociones, cuándo presentarlas y por qué presentarlas. Muchísimas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchísimas gracias, compañeros de corporación.